con la ponencia, con la exposición de Chuy Tenorio. Chuy, el micrófono es todo tuyo. Bien, muy buenos días a todos. En primera instancia quisiera agradecer, ya lo hizo aquí hace unos días el subsecretario Roberto Campa, a nombre de la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Prevención, la invitación a este Foro Internacional de Política de Drogas, muy pertinente, muy necesario, y en especial a mi amigo Fernando Belauzarán, aquí presente, diputado federal, por este extraordinario espacio para conocer y presentar diversos puntos de vista de una materia importante que toca muchas aristas de importancia para el Estado mexicano, de salud pública, de finanzas públicas, de seguridad, entre otros temas. En ese sentido, reitero el agradecimiento, Fer, a ti y a la Cámara de Diputados por esta posibilidad. Agradezco la generosa presentación de Luis Cárdenas en esta mesa y, por supuesto, saludo con aprecio y afecto con quien tengo el gusto de compartir esta mesa. Yo no soy abogado, no entraré a un debate técnico, soy politólogo y, como decía Luis, maestro en políticas públicas, pero sí he tenido una participación activa en lo que tiene que ver con la regulación de sustancias o particularmente la regulación del tabaco. Entonces, en ese sentido, y aceptando la invitación a participar en esta mesa sobre el marco jurídico de la política de drogas, quisiera en primera instancia recordar lo que aquí dijo el subsecretario Roberto Campa hace unos días. Hay una nueva visión sobre cómo abordar la problemática de las drogas en nuestro país. Aquí el subsecretario enlistó 5 puntos importantes que me parece necesario sintetizar, a pesar de que, como ustedes fueron testigos, el pasado día martes ya el subsecretario los comentó en este espacio. Primero, el gobierno de la República aborda el problema de las drogas desde una perspectiva de salud pública. Esa es la perspectiva con la que hoy se trabaja desde el gobierno federal. Segundo, tenemos una convicción clara de no criminalizar el consumo. En los casos en los que hay conflicto con la ley, por algún abuso en el consumo de alguna sustancia, vamos a privilegiar el tratamiento antes que la reclusión. Y en ese sentido estamos fortaleciendo las capacidades del Estado mexicano para brindar esa atención a quienes tienen un problema de adicción en conflicto con la ley. Tercero, queremos aprovechar las ventajas de las reformas realizadas al sistema de justicia penal. Esta reforma reciente que todavía se encuentra en el proceso de implementación en nuestro país abre la posibilidad de usar o de aprovechar penas alternativas a la prisión, que, como lo dijo aquí el subsecretario Campa, ha sido de todas las alternativas la que está demostrada que no funciona. Entonces tenemos que empezar a buscar otras alternativas y hoy el modelo acusatorio, el nuevo modelo de justicia penal, nos abre posibilidades que hace unos años eran impensables en nuestro país. Cuarto punto, y me parece muy importante y nodal, sobre todo aprovechando la importante presencia aquí de expertos jurídicos como el licenciado Romero Apes y Luisa Conesa, queremos analizar cómo se está aplicando la reforma que le aprobó el Congreso de la Unión en 2009, de la que el ex senador René Arce conoce muy bien, cómo se está aplicando y cómo está funcionando la denominada ley de narcomenudeo. Es una ley que aprobó el Congreso en 2009, que entró en vigor en 2010 y que poco a poco los estados han empezado a implementar con diferentes posibilidades. Ahora me referiré un poco más a este tema. Y finalmente, generar ya una política nacional de reducción de riesgos y daños. Hoy, como lo decía Luis Cárdenas, la Ley General de Salud, en su artículo 479, ya permite el consumo de algunas sustancias en ciertas dosis. Entonces, a partir de eso ya se obliga el Estado mexicano a brindar también una política de reducción de daños que queremos empezar a trabajar en ello. Entonces, estos 5 puntos que aquí listó el subsecretario Campa el martes pasado forman parte de esta nueva visión en el abordaje de la política de drogas y seguramente de lo que aquí se ha vertido a lo largo de este importante foro saldrán posibilidades que enriquezcan esta nueva visión con la que estamos trabajando desde el gobierno federal. Quisiera traer a colación una frase que me parece importante que dio a conocer la subprocuradora Mariana Benítez hace
unos meses, el 13 de marzo de 2014, en Viena, durante una importante reunión donde se abordó mundialmente el tema de las drogas. La subprocuradora Benítez dijo: las estrategias de reducción de la demanda y de la oferta que se emprendan bajo los pilares de la Declaración Política y Plan de Acción de la ONU en esta materia no deben causar efectos nocivos superiores a los daños que originan, a los daños de origen que generan la demanda y oferta de drogas. Es decir, las medidas que hagamos para controlar esta problemática de las drogas no puede generar efectos nocivos más graves de los que estamos pretendiendo resolver. Esta es la posición que fijó México en la ONU hace 4 meses y me parece de verdad una frase muy relevante que sintetiza lo que el gobierno federal está pretendiendo hacer en esta materia. Ahora bien, quisiera poner en la mesa una pregunta que me parece muy relevante, tratando de abonar a este debate al que nos convoca generosamente la Cámara de Diputados. Y es si tenemos como Estado mexicano, es decir, los 3 poderes, los 3 niveles de gobierno, la capacidad de regular sustancias. Esta es una pregunta que me parece nodal para el debate que viene y que seguramente nos acompañará durante mucho tiempo. En términos de consumo, lo que México tiene es un problema de drogas legales, no un problema de drogas ilegales. Hoy los problemas de nuestro país están centrados básicamente en alcohol y tabaco, según la Encuesta Nacional de Adicciones. La prevalencia de tabaco es de 21.7%, es decir, de fumadores activos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones. Es decir, 2 de cada 10 mexicanos fuman regularmente. Y en el caso del alcohol, de acuerdo a esta Encuesta Nacional de Adicciones de 2011, 32.8% presentan un consumo alto, es decir, son personas que pueden tomar alrededor de 5 copas en promedio cuando consumen alcohol. Entonces, la prevalencia que tenemos de consumo en materia de drogas legales es muy superior a lo que se tiene en drogas ilegales. De acuerdo con esta misma encuesta, el consumo de drogas ilegales en nuestro país es de menos del 3%. Entonces, claramente el Estado mexicano tiene un reto importante en este momento con drogas legales. Ahora, lo que yo quisiera traer a colación es qué está haciendo el Estado mexicano para regular el consumo de estas 2 drogas legales, que es el tabaco y alcohol. Entonces, en materia de tabaco, existen avances significativos desde el 2008 en lo que a regulación del consumo de tabaco se refiere, pero todavía es insuficiente por esta prevalencia que tenemos en el consumo de tabaco, que les decía es del 21.7%. ¿Qué estamos haciendo? A nivel federal se cuenta con una ley general de control al tabaco. En 2007, 2008, y aquí también está el licenciado Ranearse que puede dar cuenta de ello, lo que hizo el legislador fue sacar de la Ley General de Salud todo lo referente al tabaco y se aprobó la Ley General de Control al Tabaco, un ordenamiento especial para distribuir competencias entre la Federación y los estados para ver, digamos, claramente quién tiene que hacer qué. Y aquí se hicieron 2 reformas que me parecen muy relevantes en nuestro país y que incluso pusieron a México como líder en el tema en el mundo. Primero, se prohibió la publicidad y patrocinios por parte de las empresas tabacaleras al 100%. Hay por ahí un par de resquicios que siguen anunciándose en revistas y en algunas otras posibilidades, pero la realidad es que se prohibió la publicidad en medios masivos de comunicación. Y el otro, que ustedes seguramente lo han de haber visto, es toda la regulación del etiquetado, todos los pictogramas, las imágenes que ahora están en las cajetillas. Entonces, esta es una importante aportación que hizo la pasada legislatura, donde se regula tanto patrocinios, publicidad y etiquetado. ¿Qué no hizo la Ley General de Control al Tabaco? No nos llevó a una legislación federal que permita o posibilite espacios 100% libres de humo de tabaco. La ley federal contempla un espacio de 70% para no fumadores y un 30% para fumadores. Y tampoco reguló lo que han hecho otros países y que también se encuentra en el Convenio Marco de Control al Tabaco, que es un ordenamiento que hoy tiene el nivel de tratado internacional, que es regular el punto de venta, es decir, que no estén expuestas las cajetillas al público y una serie de ordenamientos que no se alcanzó el consenso para aprobarlo en ese momento, pero que hoy hay iniciativas en el Senado que están proponiendo este tipo de modificaciones.
¿Qué otro tipo de regulación tenemos para el caso del tabaco, de los cigarros? Tenemos impuestos. Entonces, aquí tenemos dos tipos de impuestos, los de consumo general como el IVA y tenemos los impuestos especiales a la producción y servicios, que son los IEPS. Hoy más o menos de una cajetilla de cigarros, 7 pesos corresponden al impuesto especial y 4 pesos corresponden al IVA. En ese sentido, digamos, esta es una medida que sobre todo posibilita que nuevos consumidores se retrase, digamos, la edad de inicio de los nuevos fumadores, porque al encarecerlos, los que más o los que menos posibilidades tienen de comprar cigarros son los adolescentes y los jóvenes. Pero aún así hemos visto año con año en encuestas federales y estatales cómo se ha ido reduciendo la edad de inicio de los fumadores. Y finalmente tenemos legislaciones locales. Ustedes recordarán la discusión que tuvimos aquí en el Distrito Federal en 2008 para lograr los espacios 100% libres de humo de tabaco, que generó una discusión muy amplia, casi de nivel nacional. Esa ley la aprobamos en la 4ª legislatura, en 2008, y a partir de ahí, hoy tenemos 10 entidades del país que ya cuentan con una legislación que, a pesar de que la ley federal no contemple los espacios 100% libres de humo de tabaco, sí genera ahora ya en el nivel local esta condición, a nivel local 10 entidades federativas. Con el alcohol pasa algo similar. Tenemos una legislación o regulación federal. Aquí en el caso del alcohol está contenida en la Ley General de Salud. Particularmente ahí se habla, se define que es una bebida alcohólica, hay programas, se genera la obligación del Estado mexicano de generar programas contra las adicciones, se prohíbe el suministro o venta a menores de edad. Tenemos también la parte de los impuestos, donde aquí particularmente a las bebidas alcohólicas de baja graduación se les pone un 26% de IEPS y a las bebidas con una alta graduación se les pone un 53% de impuesto especial. Y aparte hay una serie de normas mexicanas como es la NOM 142, donde se ponen algunas medidas sanitarias para ver lo que es un alcohol normal de alcohol adulterado o ilegal. Y finalmente tenemos muchas propuestas de legislación local donde van, por ejemplo, los alcoholímetros, que también aquí en el DF fueron precursores, o bien medidas, la que se conoce como los 3 strikes, donde al tercer incidente que tienes manejando en estado de ebriedad, te retiran de manera definitiva la licencia. Entonces, nuevamente se ve un marco normativo federal, impuestos y legislaciones locales. Pero a pesar de todos estos ordenamientos, hoy tenemos claramente prevalencias de consumo muy altos en alcohol y tabaco. Entonces, por eso la pregunta es si somos capaces realmente de regular sustancias, y me parece que esta es una pregunta central para las discusiones que puedan venirse en el futuro y de las decisiones que pueda tomar el Congreso de la Unión en la materia. Ahora bien, en materia de drogas ilegales, que son, digamos, o sustancias que no son alcohol y tabaco, hoy tenemos dos normatividades que de alguna manera abrieron lo que hoy conocemos como un modelo o el modelo mexicano de despenalización del consumo. Hacía Luis una pregunta muy relevante que decía, cuando hablamos de legalización, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de despenalización, ¿de qué estamos hablando? Aquí tienes, en el caso de la legalización, digamos, tocan los 4 procesos básicos de la cadena productiva. O sea, tocas quién la produce, quién la transita o quién la mueve, quién la vende y quién la consume. Entonces, cuando hablas de legalizar, hablas de toda la cadena, desde quién la produce hasta quién la consume. Cuando hablas de despenalización del consumo, que es el modelo que hoy está más vigente en todo el continente, hablamos de despenalizar solamente la última parte de la cadena, es decir, no penó el consumo. Que eso es en la práctica lo que hizo México para ciertas dosis que están contempladas en el artículo 479 de la Ley General de Salud. Entonces, ¿qué hizo México en 2009? Básicamente aprueba una reforma de la Ley General de Salud, que es este artículo, el 479, que pone unas cantidades mínimas de consumo que no son penadas. Y después dice, entre esa cantidad mínima y otro rango superior, vamos a definir el delito de narcomenudeo, que este es un delito que está siendo una novedad en las entidades federativas y que es el que queremos revisar y es el punto 4
al que hacía yo referencia retomando la intervención del subsecretario Campa. Es decir, abrimos un rango que no está penado, según la Ley General de Salud, y luego tenemos un rango que habla de narcomenudeo. Y ese delito lo persigue tanto la Federación como los estados. Pero la realidad es que hoy apenas las entidades federativas están empezando a, digamos, hacerse cargo de este delito de narcomenudeo, y lo que queremos revisar es qué está haciendo cada una de las 32 entidades federativas, porque lo más probable es que tengamos 32 maneras distintas de aplicar este modelo. Entonces es muy importante saber qué está pasando con las entidades federativas, y en este sentido el gobierno federal ha convocado, como lo señaló aquí el subsecretario Campa, a un grupo de expertos para que empecemos a hacer esta revisión, y donde va a ser muy importante contar con la colaboración de las entidades federativas para saber exactamente qué es lo que está pasando y quién está entrando a la cárcel, de qué perfil y bajo qué supuestos a la cárcel, bajo esta figura de delito de narcomenudeo. Me parece que hacer esta revisión es un asunto fundamental para poder lograr mejoras en su aplicación, y por qué no, para dar elementos a los legisladores en el caso de que veamos que hay oportunidad de mejorar estos ordenamientos tanto a nivel federal como en lo local. En ese sentido, lo que yo traigo hoy a la colación, y siendo generoso para escuchar a mis colegas y compañeros de mesa, que creo que tienen mucho que aportar en esta discusión, es decir, primero, revisemos la capacidad del Estado mexicano para regular sustancias, y dos, revisemos la normatividad que hoy está vigente en nuestro país para saber cómo se está aplicando y qué posibilidades tiene de mejoras, independientemente de las posibilidades de modificación que puedan tomar los señores legisladores cuando esta discusión sea discutida en los plenos de la Cámara de Diputados y de Senadores. Yo agradezco nuevamente la invitación a participar en esta mesa, y estoy, por supuesto, a sus órdenes.